La paz de Dios, hermanos. Soy la hermana María Teresa Lara González y hoy le agradezco a Dios esta bendición hermosa de poder platicar con todos ustedes el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Como hemos dicho, yo llegué, se nos hablaba la palabra de Dios, las hermanas lindas de aquellos tiempos, que ya algunas están con Cristo. Al encontrarnos en la calle predicaban la palabra de Dios, pero llegué al templo por un embarazo de alto riesgo, ciertamente. Pero quiero comentarles, hermanos, que yo a la edad de 14 años, yo tenía afecciones en el corazón y la última consulta que me llevó mi madre, le dijeron que yo solamente tenía 5 años de vida. O sea que a los 19 años yo iba a morir. Yo siendo una joven una niña realmente en aquellos años, entró mucha tristeza, amargura en mi corazón y yo lo que hacía era irme a llorar en el lugar del yaqui, que en esos tiempos eran montes. Y yo iba y lloraba ahí porque no encontraba respuesta y no sabía por qué yo tenía que morirme. Intenté en 3 ocasiones suicidarme y les quiero comentar que la tercera vez, estando en el Hospital Infantil de Tacubaya, que era el único hospital que existía en aquellos tiempos, recuerdo que la enfermera, es algo que siempre se me quedó en la cabeza porque ahora entendemos cuando el amor de Dios no está en el corazón de las personas. Se acercó y me dijo: ¿sabes qué, niña? Ya nos tienes cansada porque es la tercera vez que llegas aquí. Así es de que la próxima vez agarra una pistola y date un tiro en la cabeza. Esas fueron sus palabras de ella. Y cuando yo salí de ese hospital por tercera ocasión, entonces yo estaba peor, no encontraba respuesta. Era un hogar disfuncional, un hogar donde había amargura, tristeza, y me casé muy joven. Pero Dios tenía planes maravillosos para mi vida, porque ciertamente era mi segundo embarazo a los 18 años y llegué al templo por esta situación. Se oró el siervo de Dios, nuestro hermano Eleazar, que tanto le amamos porque fue como mi padre en ese tiempo, fue un amigo, fue un consejero, fue alguien al quien yo podía recurrir, acercarme y platicarle, y me escuchaba y siempre había una palabra de aliento, una palabra de la palabra de Dios. Y quiero decirles que ciertamente, como se ha dicho, nacieron gemelos y fue una bendición muy grande de parte de Dios. Pero algo maravilloso, yo no me di cuenta hasta la edad de 22 años, que yo reaccioné porque era mi cumpleaños. Y yo dije: ¿cuántos años estoy cumpliendo? Y entonces ahí me di cuenta que yo no me había muerto a los 19 años, porque Dios tenía misericordia de mí. Dios me había dado una vida nueva, me había dado un corazón de carne nuevo y había dado una vida nueva para mí. Y entonces yo me di cuenta y entonces reconocí, era el segundo milagro que Dios había hecho conmigo. Y no iba a ser el último, porque las maravillas de Dios se manifestaban en nuestra vida. Ciertamente el templo estaba en la casa de mi hermana Esperanza, un lugar muy sencillo y muy pequeño, pero un lugar donde veíamos y escuchábamos la palabra de Dios y salíamos confortados y llenos de su presencia maravillosa. Fue experiencias grandes. Yo le agradezco a Dios porque ciertamente nada fue fácil. En el camino del Señor nunca fue nada fácil, pero Dios tenía algo maravilloso para mi vida. Quiero comentarles que, fuimos, como se ha dicho, pasamos tribulaciones desde muy jóvenes con nuestros niños muy pequeños, pero en todo tiempo y en toda circunstancia, Dios siempre se manifestó con su poder. Hubo cosas difíciles, sí. Quiero decirles que en una ocasión yo enfermé de un tumor en mi vientre
Y los dolores eran tan tremendos que en mi trabajo me decía la persona donde yo trabajaba como enfermera, me dijo: tú estás muy mal, te veo muy mal. Te voy a mandar con el ginecólogo mío, era el ginecólogo presidente del Hospital de Ginecólogos de todo México. Y me hicieron estudios, hermanos. Y quiero decirles que, bueno, él me dijo, al final de los estudios, tú tienes un tumor muy grande que tiene que ser operado ya, porque si no, tú no vas a poder seguir. Y como era el ginecólogo de la señora donde yo trabajaba, pues ella le habló y le preguntó y él le comentó esto. La señora me dijo a mí: yo te pago tu operación, yo pago todo, no te preocupes, opérate. Y yo le dije a ella: deme una semana para estar en mi casa. Y después de esa semana, si yo no me he compuesto, yo me opero. Yo acepto su propuesta. Y quiero decirles que mi esposo me trajo aquí al templo. Ya estábamos en este lugar, no era como era ahorita, era un lugar muy sencillo porque había sido una vecindad, se había adaptado para hacerla un templo donde nos pudiéramos reunir. Y me trajo y se habló con el siervo de Dios. Y entonces él puso a la iglesia en oración y en ayuno, una semana. Y quiero decirles, hermanos, que al terminar esa semana que se entregó el ayuno y se oró por mí, el Señor Jesucristo me sanó. Y gracias a Dios, porque de verdad que Dios, hemos visto de parte de Él su misericordia, su poder y su amor. Ciertamente, como decía en su testimonio mi esposo, nuestra hija Yasmín, que fue la pequeña con la que llegamos primeramente al templo, quiero decirles que ella nos acompañaba, íbamos como instructoras de niños a la Sierra de Guerrero. Pero un día regresando de ahí, de ese lugar, empecé a notar que ella pues no se sentía bien, hermanos. Ya había yo tenido antecedentes de esa enfermedad que a ella le detectaron, porque tengo una hermana que tuvo esa enfermedad. Y la llevamos a hacerle estudios y entonces a ella le declararon lupus eritematoso sistémico que atacó su cerebro, hermanos. Esta enfermedad ataca solamente más agresiva, puede ser como una especie de artritis, pero una artritis que no se cura, que va degenerando los huesos, pero también ataca el sistema nervioso central, que es el cerebro. Y ella fue en su cerebro. Algo maravilloso que vivíamos en ese tiempo con la iglesia. Quiero decirles, hermanos, que a ella se le alquiló una cama de hospital para tenerla en su habitación. Pero todos los lunes, que era culto de jóvenes, el culto de jóvenes se hacía ahí en la casa. Toda la juventud llegaba y oraba por ella. Los martes llegaban los varones. Los jueves llegaba a la iglesia, hermanos, iban las mujeres. Era una cosa extraordinaria y maravillosa que podíamos vivir en esos tiempos, porque éramos como la iglesia primitiva, porque todos sentíamos la necesidad del hermano, la enfermedad, el problema, la situación difícil. Pero la familia no estaba de acuerdo en la forma en que nosotros hacíamos las cosas, y un día llegaron a la casa y dijeron: no, es que ustedes están mal, es locura lo de ustedes. Y la subieron a ella en una camioneta y la llevaron al hospital. Yo tuve que subirme casi a fuerzas al vehículo porque no me dejaban subir. Y ella llegó al hospital de nutrición. Cuando ella entra directamente a terapia intensiva, y después de 1 hora sale el doctor y dice que ella estaba clínicamente muerta. Ella estaba conectada a muchos aparatos. Ella había sido una niña y una joven que siempre había amado al Señor, le había servido desde su niñez, y habíamos estudiado en Portales, en el Instituto de Instructoras, para servirle mejor a Dios, para servirle con sabiduría. Y quiero decirles que, bueno, salió el doctor y llegó mi esposo, y pues le dimos la noticia.
Nos quedamos en ese pasillo, nos permitieron quedarnos afuera de la puerta de terapia intensiva, esperando, pues orando ahí, pidiéndole a Dios algo más grande y maravilloso, que era lo que a veces nos daba la fuerza, la presencia de Dios. El saber que Dios estaba con nosotros, el saber que habíamos conocido algo grande, era un evangelio de poder. Pero al otro día, a eso de las 7 de la mañana, un grupo de mujeres, esas mujeres que predicaron su palabra a nuestra vida, esas mujeres estaban allá afuera, hermanos, en la banqueta, con un té caliente y con un alimento para sus hermanos que estaban en necesidad. Y las palabras y las oraciones de ellas, hermanos, fortalecían nuestra alma. Y oramos al Señor. Pero la familia de mi esposo y la mía, cuando ellos supieron el dictamen, porque pues el médico salió y dijo que era muy difícil que ella saliera viva de ese hospital, que si ella lograba vivir, entonces ella saldría en una silla de ruedas, con una vida vegetativa, porque ella no iba a poder pensar, no iba a poder caminar, no iba a hablar, porque había sido dañado su cerebro. Entonces quiero decirles, hermanos, que el tiempo que ella estuvo en terapia intensiva solamente se nos permitía entrar 7 minutos. A veces entraba mi esposo 4 minutos, yo 3, o teníamos que cumplir 7 minutos solamente. Cuando nosotros entrábamos, solamente el tiempo daba para decirle, Cristo te ama, y cantarle a su oído y decirle, Dios está con nosotros, y preparar nuestra vida porque tú eres hija de Dios, Dios te ama, hija. Y era solo lo que le podíamos decir en 3 minutos, pero quiero decirles que las familias dijeron estas palabras: si ella lograra salir de este hospital, como ustedes dicen, nosotros compramos nuestra Biblia y nos vamos al templo. Dios es maravilloso, hermanos, y a veces como humanos no entendemos los propósitos y los planes de Dios. Pero Dios siempre está ahí, a pesar de que nosotros no vemos la respuesta al instante. Pero los tiempos de Dios son perfectos, porque un día después de muchos días de estar en terapia intensiva, pues ¿cuál era así el temor como padres? Que nos dijeran que la iban a desconectar. Pero quiero decirles que en una ocasión que entró mi esposo, él entró primero y se oyó como una alarma. Y empecé a ver por la ventana de la puerta de terapia intensiva que entraron los doctores ahí donde ella estaba. Y salió mi esposo. ¿Por qué? Porque ella estaba reaccionando, hermanos. Y los médicos la desconectaron y vieron que su cuerpo estaba reaccionando por ella misma. Y quiero decirles que no fue fácil porque la subieron a pasillo, a su cama. Y ahí tuvimos luchas muy grandes, porque la afección de su cerebro no le permitía saber que nosotros éramos sus padres. Ella no sabía. Ella solo me decía, yo sé que tú eres una persona muy buena y que yo voy a un lugar. Quiero decirles que nunca se le olvidó lo espiritual. Ella me decía, yo voy a un lugar donde cantamos a Dios. ¿Qué es eso? Y yo le decía, es el templo. Y ella me decía, yo quisiera estar ahí. Hubo luchas grandes porque quiero decirles que cuando ella estaba en su cama, en ese piso, ella todos los días en la noche, a las 7 de la noche, ella con una voz fuerte, ella decía, Cristo les ama, arrepiéntanse, hay un lugar especial para todos ustedes. Eran sus palabras de ella, hermano. Ella les hablaba a toda la gente que estaba en sus camas, desde su cama de ella. Mucha gente les decía a las enfermeras, cállenla porque está loca. Pero era el mensaje que ella daba en esos momentos, aun cuando su mente estaba atrofiada por la enfermedad que ella tenía. Y fueron cosas terribles y tremendas, pero quiero decirles que ella tenía una ilusión muy grande antes de estar enferma, que venía a un congreso en Veracruz y ella tenía muchos deseos de ir. Ella había apartado su lugar. Cuando ella sale y la dan de alta del hospital, la llevamos al congreso, hermanos. La llevamos a ese lugar y fue una bendición muy grande. Muy, muy grande, hermanos. Dios nos mostró su poder.
Él, cuando Él quiere, lo hace en la forma que lo hace, hermanos. Ella vivió 19 meses. Quiero decirles que ella caminó. Ciertamente le tuvimos que enseñar a caminar porque estuvo mucho tiempo en cama y perdió la movilidad de sus piernas. La enseñamos a caminar. Le enseñé álbumes para que ella recordara quién eran sus padres. Pero lo primero que ella me pidió cuando pudo caminar, me dijo: madre, llévame a ese lugar donde cantábamos. Y la traje aquí, hermanos. Estábamos aquí abajo. Tal vez no en este lugar como hoy está hermoso, pero era hermoso en ese tiempo porque la presencia de Dios estaba aquí. Y la traje y la trajimos y venimos toda la familia con ella después de mucho tiempo. Y quiero decirles, hermanos, que nadie de los que había dicho si ella salía, que ellos vendrían a la casa de Dios. Fue difícil, sí. Cada mes, por obligación, por orden del hospital donde ella estuvo, tenían que llevarse cada mes a revisión. Mi esposo la llevaba. Y cuando ella llegaba al consultorio, hermanos, por eso hemos conocido un Dios poderoso y maravilloso, hermano, que hace las cosas perfectas. Porque cuando ella llegaba al consultorio, a su revisión, ella llegaba feliz, contenta. Les comentaba a los médicos que iba a la prepa, ya iba para la universidad, ella ya se había anotado. Y los médicos bajaban, los internistas, al consultorio porque decían: no podemos creer que esta joven con esa infección en el cerebro, con todo lo que ella vivió, porque lo vimos, pueda estar de pie, pueda estudiar, pueda hablar, pueda estar aquí. Ellos le decían que era su trofeo de ellos. Pero en la última vez que llegó a su revisión, mi esposo me llamó a mi trabajo y me dijo: ya se va a quedar porque viene muy baja de defensas y los médicos quieren que se quede para nivelárselos. Pero yo sentí algo en mi corazón, hermanos. Y yo dije: tal vez no salga. Yo dije: no, ¿qué estoy pensando? Y le pedí permiso a las personas donde trabajaba, que yo tenía que salir, y me dijeron: vete. Quiero decirles que Dios me había dado ese trabajo porque fueron bendición para mí, para mi familia, durante el tiempo que mi hija estuvo en el hospital, hermanos. Ellos llegaron a visitarla, ellos fueron un apoyo económico para nuestra vida, hermanos. Y ellos me decían: el tiempo que necesites cuidar a tu hija en el hospital, no importa. Pero ese día, hermanos, llegué al hospital y todo el mundo me decía ya por la noche: vete a tu casa a descansar, nosotros la cuidamos. Pero había algo que me decía que no la dejara. Y le dije: no, yo me quedo. Sería mucho explicarles todo, hermanos, pero solo quiero decirles que al tercer día que seguíamos ahí, sin haber salido de ese lugar, había una mujer, hermanos, que estaba haciendo la limpieza. Yo no recuerdo haberla visto siempre, pero ese día estaba ahí. Y nosotros vimos a nuestra hija que como que decaía su estado de salud. Y ella me llamó y me dijo: venga. Y me dijo: señora, no tenga miedo, porque Dios la quiere a su reino. Y yo me le quedé viendo, nunca me dijo otra cosa, solo esas palabras: Dios la quiere para Él. Y me dijo: no tenga miedo. Y entonces, hermano, nosotros solo estábamos en la orilla de su cama orando con ella. Llegó el día, a la hora de visita ese día, y entró mi hijo Moisés, y estaba yo con él ahí junto a su cama. Cuando yo empecé a ver su rostro que se palidecía, entró la enfermera y tocó un timbre, y llegaron los médicos y dijeron: la vamos a bajar a terapia intensiva. Hermanos, quiero decirle que esta mujer que por la mañana me había dicho esas palabras, ahí estaba otra vez. Yo decía: pues si ella
había sido su turno de limpieza, ya se tenía que haber ido, pero ella estaba ahí. Y ella me alcanzó en el pasillo y me dijo: Dios te va a ayudar y te va a dar fuerzas, porque Él la quiere para Él. Él la quiere para Él. Él te la prestó un tiempo y te mostró que Él es poderoso y la sacó de la misma muerte. Pero Él se la va a llevar. Esas fueron sus palabras, hermano, y nosotros bajamos a la sala de terapia intensiva. Y el médico salió y nos dijo: si ella pasa esta noche, ella vive. Y si no, nosotros les llamamos. Hermanos, eran las 2 de la mañana cuando piden los padres de Yasmín Holguín. Y me dijo mi esposo, me tomó de la mano y me dijo: tú sabes por qué nos llaman. Ese pasillo sentí que flotaba. Y llegamos, hermanos, pero había muchísimos médicos especialistas. Y cada uno empezó a dar su opinión y nos decían que no entendían, que no sabían cómo ella había vivido 19 meses. Y nos pedían, hermanos, que nosotros donáramos su cerebro para que ellos pudieran estudiar cómo ella había logrado vivir y salir, porque ellos la habían visto durante 19 meses muy bien. Y que ahora, decían ellos, su cuerpo está lúpico, porque decían el lupus inundó desde su cabeza hasta sus pies, todo su cuerpo. Y no entendemos cómo ella pudo estudiar y hacer cosas si su cerebro había sido dañado. Y algo que nosotros les dijimos, les queremos pedir de favor, queremos llevárnosla así como está. Y nos dicen, solo tienen 10 minutos para estar con ella porque es lo más que puede soportar. Y estuvimos a su lado solo 10 minutos, hermano. Y solo las únicas palabras que podíamos decirle era: allá nos veremos, allá estaremos todos, porque esa es la esperanza que tenemos y eso es lo que anhela nuestra alma, hermano. Y sabemos que cuando le somos fieles a Dios y nos esforzamos, hermanos, como ella, esta joven Yasmín, lo había hecho en su vida, yo sabía que ella estaría en la presencia de Dios. Sí lloramos, hermano, porque nos salimos al jardín y ahí lloramos, pero le entregamos a Dios nuestro dolor, nuestra tristeza y nos levantamos, hermano, porque sabíamos que había un lugar maravilloso donde ella estaría. Y eso, hermano, es la fortaleza a nosotros como padres. Y quiero decirles, hermanos, que yo tuve muchas enfermedades, pero algo grande que vimos en este lugar, en esta iglesia, con los hermanos de aquellos tiempos que vivimos, hermano, quiero decirles que vimos enfermos que llegaban de muchos lugares, de estados de la República, y que llegaban y decían: es que dicen que aquí sanan. Y mucha gente se iba sana. Vimos endemoniados, hermanos, no una vez, no dos, no tres. Los vimos, hermanos. Y había algo que el siervo de Dios, nuestro hermano Eleazar, decía: el que tiene miedo, váyase a su casa. Pero los que no se van a quedar y vamos a orar. Y vimos, hermanos, hombres y mujeres ser liberados. Vimos portentos y maravillas de parte de Dios, hermano. Pero, hermanos, quiero decirles otra cosa también. Hubo cosas grandes, hermano, de parte de Dios. Cuando yo enfermé de mis piernas, hermano, me había detectado 3 enfermedades. Y algo que decía mi esposo en su testimonio: nunca le dijimos a Dios por qué. Nunca reclamamos, hermano. Nunca. Siempre era: Señor, ¿para qué era? Porque Dios tenía propósitos grandes en nuestra vida. Y teníamos que vivir en nuestra carne, en nuestro cuerpo, el poder de Dios, hermano. Porque el salir afuera en lugares lejanos para predicar la palabra de Dios, podíamos tener la autoridad, hermanos, para decirle a las personas que nuestro Dios vive y que tenemos un Dios poderoso que hace grandes cosas, hermano. Cuando yo enfermé de mis piernas, yo, hermano, me arrastraba en el suelo,
Recuerdo que no, hermano, no podía caminar, hermanos. No podía hacer mis cosas porque los dolores eran tremendos. Pero, hermano, mi suegro quiso ayudarme al ver mi situación y me dijo: te voy a mandar con un médico. Es naturista. Y yo hablaba con el siervo de Dios, mi hermano Eleazar, y yo le decía: hermano, fíjese, esto me propone. Y él siempre con esa sabiduría de Dios me dijo: usted vaya. Usted está confiando en Dios. Y si esto es de Dios, solo Dios lo va a hacer, nadie más. Quiero decirles, hermanos, que yo llegué a aquel lugar donde supuestamente era un médico. Pero al entrar, según en su consultorio, hermano, en una parte de toda su pared estaba llena de idolatría, de cosas tremendas, hermano. Aquel, según médico, traía una túnica negra, hermano. A mí me dejaron sentada en la silla y la única persona que se pudo quedar a mi lado fue mi suegra en aquel tiempo. Y este hombre se acercó a mí. Quiero decirle, hermano, que yo quería decirle a mi suegra que me sacara de ese lugar. Pero hubo algo en mis labios. Yo no podía, hermano, exclamar ni una palabra. No podía abrir mis labios para decir, hermano, que me sacara de ese cuarto. Y yo empecé a clamar en mi interior. Apenas estábamos conociendo muchas cosas, hermano. Y yo empecé a clamar a la sangre de Cristo en mi corazón, en mi alma, en mis pensamientos. Y este hombre yo lo tenía enfrente de mí y él me decía: no te resistas, me decía. No te resistas porque yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. Y entonces yo clamaba dentro de mí porque no podía salir ni una palabra, hermano. Cuando yo tomé de la mano a mi suegra, yo con la mirada le dije que me sacara. Y ella como pudo me sacó, hermano, porque yo no podía caminar. Me regresaron al hogar, hermanos. Pero quiero decirle, hermano, que un día yo creí que tocaban la puerta. Y yo me arrastré, hermanos. Y ahí donde estaba, yo lloré y le dije a Dios: Señor, no entiendo muchas cosas, pero ayúdame. Yo sé que eres poderoso porque yo he visto cosas grandes, Señor. Pero ten piedad de mí, ten misericordia, Señor. Y quiero decirle que esa noche yo nunca puedo decir que siempre sueño cosas o veo visiones. Mentiría, hermanos, pero esa noche yo soñé que yo subía a un monte y que alguien oraba por mí. Y yo vi a la hermana María Elena Guadarrama, que oraba por mí y yo salía sana. A los 2 días, hermanos, hubo una reunión en la iglesia de San Miguel Ameyalco. No es como es hoy, hermano. Era un monte que tenían que subir y yo recuerdo que yo le pedí a mi esposo que me llevara a ese lugar. Y él me dijo: pero es que no puedes caminar y es un monte, tenemos que subir entre el monte. Y yo solo le dije: no sé, pero yo quiero ir, por favor llévame. Y él pues consiguió un transporte, me subió como él pudo al monte, hermanos. Me senté hasta la parte de atrás del templo porque no podía caminar y ahí estuve sentada. Terminó el culto, hermanos. Se dijo el Salmo 23 y yo seguí ahí sentada. Cuando mi hermana María Martínez dijo: hermana Malenita, hay una hermana que viene de Coajimalpa muy enferma, hermana, ¿podríamos orar por ella? Y la hermana dijo: pásenla, por favor. Y recuerdo que las hermanas casi me cargaron y me pasaron al frente. Y yo me hinqué, hermanos, no podía, pero yo me hinqué porque sentí algo maravilloso, no sabía qué era, hermano, ni siquiera me acordaba de aquel sueño. Y cuando yo me hinqué, la hermana Malenita, su directiva y toda la vanguardia que estaba en ese momento oró por mí, hermano. Y solo después de la oración que terminó, empecé a oír que todos salieron y salieron. Solo quedaba yo ahí hincada sola. Y algo me decía: no te pares porque tú sigues igual. Tú no vas a ser sana. Pero yo dije: ya oraron por mí, Señor, y en tu nombre yo me voy a levantar, Señor Jesucristo, en tu nombre.
Y quiero decirles, hermanos, que me levanté y salí caminando y todas mis hermanas oraron por mí y dimos gracias a Dios, porque Dios me había sanado nuevamente, hermano. Nuestra vida en Dios ha sido maravillosa, sí, problemas, luchas y enfermedades, pero de todas ellas nos ha librado el Señor, porque su fidelidad para con nosotros ha sido grande, hermano, ha sido maravillosa. Y gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, hermano. Ahora ha crecido la familia, ahora están nuestros nietos, nuestros hijos, pero le agradezco a Dios, hermano, porque Dios nos ha dado el servirle, que es un privilegio grande. Y hemos contemplado cosas grandes de parte de Dios allá en la lejanía, en lugares lejanos donde no hay nada. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que tú has conocido y que yo conocí aquí, al cual hemos entregado nuestra vida y el cual sigue haciendo portentos y maravillas, hermano. Y cuando vemos este lugar maravilloso, solamente podemos decir qué grande es nuestro Dios, hermanos. Porque aquí en este lugar, hermano, aquí un día estuvimos en un culto, en un lugar tan sencillo. Quiero decirte, hermano, que cayó un aguacero tremendo, se fue la luz, toda esa parte donde hoy vemos que está el comedor, todo donde está ahorita el templo de ese lado, hermano, eran hoyos profundos, hermano, porque no se encontraba el fondo del terreno para construir, no se encontraba para poner esas columnas que eran necesarias. Y esa noche estábamos en un culto, hermano, hermoso, y de pronto se fue la luz y era una tormenta tremenda, hermano. Quiero decirles que el templo, la mitad se había desgajado de la tierra, hermano, solamente estaba de la mitad para la pared. Y quiero decirles que el siervo de Dios, nuestro hermano Eleazar, nos dijo a todos: váyanse de su lado donde está esta pared, la iglesia, y van a ir saliendo uno por uno, muy despacio, hermanos. Seguía la tormenta fuera y sin luz, ayudando a sacar a los niños, a los ancianos, y salimos todos, hermano. Pero al otro día, cuando venimos a ver, hermano, este templo se hubiera caído. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios siempre ha guardado a la iglesia Monte de los Olivos, porque el Señor nos ha mostrado su grandeza, hermano. Por eso nuestra vida ahora le sirve, hermano, porque no podríamos darle más, porque todo le pertenece a Él, nuestra vida, hermano, todo lo que Él nos ha dado. A lo mejor mucha gente puede decir que no tenemos nada material, pero dice la palabra de Dios, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, hermanos, porque tenemos con Dios todas las cosas, hermano. Y lo más maravilloso es que tenemos una esperanza y una vida eterna, hermano, con Él. Y tenemos una mansión que Él ha prometido, que todos aquellos que le hemos conocido, los que hemos creído en Él, hermano, Él tiene algo hermoso para nosotros. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Tal vez aquí todo se quedará, todo se acabará, hermanos. Pero es una bendición grande tener a Dios con nosotros y todo lo que Dios nos ha permitido contemplar en estos años, hermanos. Yo quiero decirle, hermano, cuando yo veo mis arrugas y mis canas, yo le agradezco a Dios, hermano, porque todo esto es los años que Dios me ha dado de vida. Y yo digo, no solo me dio un corazón nuevo, un corazón de carne, verdaderamente, hermano. Me dio una vida nueva, porque aquella amargura, aquella tristeza, aquello que había en esa niña fue cambiado. Y ahora soy feliz en Cristo Jesús. Ahora el deseo es que llevar este mensaje a las almas, para que también muchos sepan y muchos conozcan lo que Él hace, y que vean que nuestro Dios vive, y que nuestro Dios aún en este tiempo, en este siglo, cuando la tecnología, cuando toda la ciencia está avanzada, cuando, hermanos, tantos aparatos sofisticados, Dios hace grandes cosas en nuestra vida. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Dios. Y bueno, pues llega el momento de decirles felicidades a toda la iglesia, hermanos. Pero yo siento ser parte de esta iglesia porque es mi iglesia. Es donde yo nací, donde yo conocí el amor de Dios. Y quiero decirle, hermano, gracias a Dios por estos 50 años, porque son 50 años que
solamente por el poder y el amor y la bendición de Dios, hermano, se ha llegado y se va a llegar, hermano, porque Dios es grande. Gracias a Dios por la vida de las almas que han llegado, de las familias que se han reunido en este lugar, que han llegado, y queremos decirles, si tú tienes 10 años, 20 años, estos 50 años han sido de grande bendición, porque hemos visto cosas grandes de Dios. Que Dios bendiga esta iglesia, los siga sosteniendo, a sus siervos de Dios, a mis hermanos que están al frente, que Dios les fortalezca, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé inteligencia de lo alto, para que esto que se conoció un día y estas cosas grandes que vivimos, hermanos, y que podríamos decir mucho más cosas, se sigan viviendo en este lugar, porque Dios sigue siendo el mismo. Hermano Ricardo, siervo de Dios, mi hermana Lucy, mis hermanos colaboradores, mis hermanos instructores, que Dios les bendiga, hermanos, que Dios los siga usando para que la iglesia Monte de los Olivos siga contemplando la gloria de Dios y muchas almas, muchas familias vengan a este maravilloso conocimiento y sepan que en este lugar, hermano, Dios hace grandes cosas. Que Dios los bendiga, hermanos. Y pudiéramos decir tantas cosas, pero solamente un abrazo muy grande, hermano. Un abrazo y decirle a Dios, sigue bendiciendo esta iglesia, que es mi iglesia, hermano. Es el lugar donde Dios me permitió tener una vida nueva. Y les amo y amé a los siervos de Dios, mi hermano Eleazar González, un gran hombre de Dios, hermano. Mi padre en la fe, mi amigo, mi consejero, porque muchas veces llegué a pedirle consejo. Mi hermana Dina, hermanos, que Dios los bendiga, de verdad. Yo sé que ellos están en un lugar maravilloso, hermano, pero hicieron un gran trabajo. De verdad, hermanos, fallas todos los tenemos, hermano, pero el trabajo en la obra de Dios fue grande. Y aquí estamos para testimonio de que el Señor cambia vidas. Y cambió nuestras vidas, hermano, y nos hizo nuevas criaturas. Que Dios les bendiga mucho y vuelvo a decirles un abrazo muy grande a todos. Que Dios bendiga a toda la iglesia Monte de los Olivos, Coajimalpa. La paz de Dios.